nombre es Sarah Chen. O al menos, eso es lo que solía ser, antes de que el mundo muriera, antes de que la oscuridad se tragara todo lo que conocíamos. Te voy a contar la historia de cómo la civilización desapareció en un parpadeo y cómo mi familia y yo aprendimos que el verdadero terror no son los monstruos que se esconden en las sombras, sino los que emergen cuando las luces se apagan para siempre. Si estás escuchando esto, significa que de alguna manera has encontrado este registro. Significa que alguien, en algún lugar, aún recuerda cómo funcionaba el mundo antes. Guárdalo bien, porque lo que te voy a contar no es solo nuestra historia, es una advertencia de lo que la humanidad es capaz cuando todo se desmorona. No fue como un apagón normal. Los apagones hacen ruido, el clic del interruptor principal, el gemido de los electrodomésticos al morir, el zumbido residual que se desvanece. Esto fue diferente. Fue como si alguien hubiera presionado el botón de pausa del universo. Mi lámpara se apagó tan abruptamente que pensé que había parpadeado, pero cuando traté de encenderla, cuando presioné interruptor 1, 2, 10 veces, nada. Mi teléfono, que había estado cargándose en el escritorio, era ahora un rectángulo de plástico frío y muerto en mis manos. Ese fue el momento en que supe que algo estaba terriblemente mal. No era la ausencia de luz lo que me aterrorizó. Era la ausencia de sonido. Chicago nunca está silenciosa. Nunca. Siempre hay tráfico, sirenas, el murmullo constante de 8 millones de vidas entrecruzándose. Pero ahora solo escuchaba mi propia respiración y los latidos frenéticos de mi corazón. David apareció en la puerta de mi estudio, su rostro apenas visible en la oscuridad. «Sarah», me dijo, y su voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. Mi computadora se apagó en medio de la reunión. Todo se apagó. Emma subió corriendo desde su habitación, tropezando en la oscuridad. «Mamá, mi tablet no enciende, mi teléfono tampoco. ¿Qué está pasando?» Marcus llegó después, sollozando. Su consola de videojuegos había muerto en medio de una partida y, por primera vez en años, estaba experimentando algo que su generación no conocía. Silencio total. Ausencia completa de estímulos digitales. Pero lo que no sabíamos entonces, lo que no podíamos saber mientras buscábamos a tientas velas en cajones de la cocina, era que esta misma escena se estaba repitiendo simultáneamente en cada hogar, cada hospital, cada estación de policía, cada base militar en todo el planeta. Los aviones estaban cayendo del cielo como piedras. Los automóviles se habían convertido en ataúdes de metal en medio de las autopistas. Los hospitales se habían vuelto cámaras de muerte donde miles de personas dependientes de máquinas simplemente dejaron de existir. Y nosotros, ahí en nuestro apartamento del 13º piso, encendiendo velas como si fuera una noche romántica, sin tener idea de que acabábamos de presenciar el fin del mundo. Las primeras horas fueron las peores, porque aún teníamos esperanza. David bajó al garaje para intentar arrancar el auto. Regresó 20 minutos después con una expresión que nunca había visto en sus ojos. Terror puro y primitivo. «El carro no responde», dijo. «Ni siquiera las luces interiores. Es como si hubiera muerto». Pero fue cuando miramos por la ventana que la verdadera magnitud de la catástrofe comenzó a filtrarse en nuestras mentes como agua helada. Chicago se extendía ante nosotros como un cadáver gigantesco. No había ni una sola luz en todo el horizonte. Ni una. Los rascacielos que normalmente brillaban como faros en la noche, ahora eran torres negras y silenciosas, monumentos a una civilización que había dejado de existir entre un latido y el siguiente. Y el silencio. Dios mío. El silencio era lo más aterrador de todo.
Era tan profundo que podía sentirlo presionando contra mis tímpanos. Era el silencio de una ciudad muerta, el silencio de 8 millones de personas que acababan de darse cuenta de que todo en lo que habían confiado había desaparecido. Emma había intentado bajar al lobby para hablar con otros vecinos, pero las escaleras estaban en una oscuridad tan completa que parecían descender directo al infierno. Cuando finalmente regresó, estaba temblando. «Hay personas allá abajo», susurró, «pero no hablan, solo gemidos, como si estuvieran heridos». David encontró una radio de transistores en un closet, una reliquia de su padre, que habíamos guardado por nostalgia. La encendimos con manos temblorosas, rogando escuchar alguna voz oficial, algún mensaje de emergencia que nos dijera que todo iba a estar bien. Silencio absoluto, en todas las frecuencias. Era como si la humanidad hubiera perdido su voz. Marcus se había acurrucado en una esquina, abrazando su consola muerta como si fuera un animal herido. Lo había visto llorar antes, claro, pero esto era diferente. Esto era el llanto de alguien cuyo mundo entero había sido borrado de la existencia. Su universo digital, sus amigos online, su entretenimiento constante, todo había desaparecido tan completamente como si nunca hubiera existido. ¿Cuándo va a volver?, preguntaba una y otra vez. ¿Cuándo van a arreglar la electricidad? Y yo no sabía qué responderle, porque una parte de mí, una parte terrible y creciente, ya sospechaba la verdad, que esto no era algo que fuera a ser arreglado, que algo fundamental había cambiado en el mundo, algo que había roto las reglas básicas de la realidad que habíamos dado por sentadas toda nuestra vida. Cuando el sol salió esa primera mañana, reveló una ciudad transformada. Las calles principales estaban bloqueadas por miles de automóviles abandonados, creando laberintos de metal oxidado que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Y entre esos automóviles, figuras solitarias caminaban sin rumbo, como fantasmas buscando algo que ya no existía. El segundo día fue cuando comenzamos a entender que no éramos víctimas de una crisis temporal, éramos sobrevivientes de un apocalipsis. El agua dejó de salir de los grifos durante la noche, los inodoros no se llenaban, el gas se cortó también, dejándonos sin la única fuente de calor que habíamos conservado. Era como si la ciudad fuera un cuerpo gigantesco que estaba muriendo órgano por órgano. David hizo otra expedición al mundo exterior y cuando regresó, traía noticias que confirmaron nuestros peores temores. «Hay grupos», dijo, con una voz que no reconocí, «grupos de personas que están organizándose, pero no para ayudarse mutuamente». Había visto tiendas siendo saqueadas sistemáticamente, pero no por turbas desesperadas, por grupos coordinados que habían desarrollado jerarquías en menos de 48 horas. Los más fuertes se habían convertido en líderes, los más débiles simplemente desaparecían. ¿Y las autoridades?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «No hay autoridades», respondió. «Es como si todos los policías, bomberos, funcionarios gubernamentales hubieran evaporado. No hay nadie a cargo, Sara. Nadie». Esa noche escuchamos los primeros sonidos verdaderamente terroríficos, voces en los pasillos de nuestro edificio. Pero no eran conversaciones normales, eran discusiones sobre qué apartamentos habían sido procesados y cuáles aún necesitaban ser visitados. Procesados. Esa palabra me persigue aún, porque cuando escuchamos las puertas siendo forzadas en otros pisos, cuando escuchamos los gritos que siguieron y luego el silencio abrupto, supimos exactamente qué significaba ser procesado. Gemma había comenzado a mantener guardia en la puerta, presionando su oído contra la madera, susurrando reportes sobre los pasos en el pasillo. «Son 5», murmuraba. «Llevan algo pesado. Se detuvieron en el 7B». Luego,
después de sonidos que prefiero no recordar. Siguiente piso. Marcus ya no lloraba. Había caído en un estado de shock que me aterraba más que sus lágrimas. Se sentaba en una esquina, meciendo lentamente, susurrando números. Después me di cuenta de que estaba contando las horas sin electricidad, los días sin videojuegos, los minutos entre los sonidos en el pasillo. La realización que nos golpeó esa noche fue que nuestro propio hogar se había convertido en una trampa. Las escaleras eran traicioneras en la oscuridad. Las puertas de emergencia habían fallado en posición cerrada. Y cada noche, los grupos que habían tomado control del edificio se acercaban más a nuestro piso. Teníamos dos opciones: esperar a ser procesados o intentar escapar a través de una ciudad que se había convertido en un campo de batalla, donde la supervivencia dependía de tu disposición a lastimar a otros antes de que ellos te lastimaran a ti. Esa noche, mientras escuchábamos pasos que se detenían justo fuera de nuestro apartamento y voces que discutían si romper nuestra puerta o dejarla para después, tomamos la decisión más aterradora de nuestras vidas. Íbamos a huir. A las 4:30 a.m. del cuarto día, comenzamos nuestro descenso al infierno. 13 pisos de escaleras en oscuridad absoluta, cargando mochilas con todo lo que podíamos llevar, moviéndonos como fantasmas aterrados en nuestra propia casa. Cada paso podía ser el último. Un tropiezo significaría huesos rotos, y huesos rotos significarían muerte en un mundo sin hospitales funcionando. Los sonidos que escuchábamos desde otros pisos mientras descendíamos no eran humanos, o tal vez eran demasiado humanos, revelando lo que realmente somos cuando la civilización se desmorona. Gemidos de dolor que parecían llevar días continuando. Conversaciones susurradas sobre recursos y distribución. Y ocasionalmente, sonidos que sonaban como si alguien estuviera masticando. En el 5.º piso, Marcus se detuvo y vomitó. No por el miedo, aunque el miedo estaba ahí, por el olor. Un olor que nunca habíamos experimentado antes, pero que reconocimos inmediatamente en un nivel primitivo de nuestros cerebros. El olor de la muerte humana. El lobby era una visión del infierno. Cuerpos por todos lados, algunos dormidos, algunos no dormidos. Nunca. Algunos se movían débilmente como si estuvieran muriendo muy, muy lentamente. Y entre ellos figuras que se movían con propósito, revisando los cuerpos, tomando cosas, susurrando instrucciones sobre qué hacer con los que aún sirven. David tuvo que forzar la puerta de emergencia trasera con herramientas que había traído, y cada golpe de martillo sonaba como un disparo de cañón en el silencio mortal del lobby. Estaba segura de que alguien nos había escuchado, que en cualquier momento manos ásperas nos arrastrarían de vuelta a la oscuridad para convertirnos en parte de lo que sea que había estado sucediendo ahí. Pero finalmente la puerta se abrió y escapamos al aire libre, que se sintió como el primer respiro después de ahogarse. Chicago había muerto. No había otra forma de describirlo. Las calles estaban llenas de automóviles abandonados como huesos blanqueados en un desierto. Grupos de personas se movían entre ellos como carroñeros, pero había algo en su movimiento, algo en la forma en que sostenían sus cuerpos que ya no parecía completamente humano. Vimos nuestra primera muerte violenta a solo 2 cuadras de nuestro edificio. Un hombre mayor que defendía una mochila llena de latas de comida. 3 personas más jóvenes que decidieron que necesitaban esa comida más que él. El sonido que hizo cuando cayó al pavimento era húmedo, final, y lo peor de todo, nadie más reaccionó. Las otras personas en la calle simplemente siguieron caminando,
como si la muerte violenta ya fuera tan común que no valiera la pena notarla. Emma me agarró la mano tan fuerte que me dejó moretones. «Mamá», susurró, «¿somos los malos ahora también?» No supe qué responderle, porque la verdad era que ya había comenzado a evaluar a cada persona que veíamos como una amenaza potencial. Ya había comenzado a preguntarme si tendríamos que matar para sobrevivir y si estaría dispuesta a hacerlo. La respuesta me aterró. Sí, absolutamente sí. El primer grupo que encontramos había establecido un campamento en lo que una vez fue un parque infantil, pero los columpios ahora tenían cuerdas con usos muy diferentes. Y el arenero... Prefiero no describir lo que había en el arenero. Su líder se acercó a nosotros con una sonrisa que era pura hambre. No hambre de comida, aunque eso también estaba ahí. Hambre de poder, de control, de la oportunidad de decidir quién vivía y quién moría. «Familia bonita», dijo, y la forma en que pronunció la palabra familia hizo que mi piel se erizara. «¿Tienen algo que ofrecer a la comunidad?» David intentó negociar, explicar que solo estábamos de paso, que no queríamos problemas. Pero yo podía ver en los ojos de ese hombre que las palabras no importaban. Solo importaba si podía tomarnos lo que quisiera o si íbamos a resistirnos. «Tasa de paso», anunció finalmente. «La mitad de sus suministros o...» No terminó la frase, pero los otros miembros de su grupo se habían acercado, formando un círculo alrededor de nosotros. Marcus se había puesto detrás de mí y podía sentir su cuerpo temblando contra mi espalda. Entregamos la mitad de nuestra agua y comida. Lo que no les dijimos era que habíamos escondido la mitad restante en lugares que no revisaron. Pero mientras caminábamos, alejándonos de ese campamento infernal, sabía que solo habíamos retrasado lo inevitable, porque cada grupo que encontráramos en el futuro sería igual o peor. Esa noche nos refugiamos en una biblioteca abandonada. Las estanterías altas nos proporcionaban lugares para escondernos, pero también creaban sombras que parecían moverse con vida propia bajo la luz vacilante de nuestras velas casi agotadas. Emma había encontrado un libro de supervivencia en la naturaleza y lo estaba estudiando como si su vida dependiera de ello, lo cual, supongo, era cierto. Marcus se había acurrucado en una esquina con un libro ilustrado infantil, susurrando las palabras una y otra vez como si fuera un mantra que pudiera devolverlo a un mundo donde los libros ilustrados aún tenían sentido. David montaba guardia en una ventana que daba a la calle y de vez en cuando susurraba reportes que me helaban la sangre. «Grupo de 7, moviéndose hacia el este, llevan algo que se arrastra», o «hay humo saliendo del centro comercial, humo negro». Pero lo que más me aterraba no era lo que veíamos afuera, era lo que estaba sucediendo dentro. La rapidez con que habíamos comenzado a pensar en términos de recursos y amenazas. La facilidad con que habíamos aceptado que matar podría ser necesario. La forma en que habíamos comenzado a mirar a otras familias como competencia por suministros limitados. ¿En cuántos días nos convertiríamos en uno de esos grupos que encontramos en el parque? ¿Cuánto tiempo hasta que el hambre y el miedo nos transformaran en algo irreconocible? El 5.º día llegamos a los bosques en las afueras de la ciudad, y por primera vez desde el colapso experimentamos algo parecido a la tranquilidad. Los árboles no habían cambiado, los arroyos aún fluían, los pájaros aún cantaban, aunque parecían ser los únicos seres vivos que no habían notado que el mundo había terminado. Construimos nuestro primer refugio real, un refugio inclinado hecho de ramas y hojas que nos protegía del viento y la lluvia. Era primitivo, pero era nuestro. Por primera vez en días, no estábamos rodeados por los sonidos de la civilización muriendo. Pero los bosques tenían sus propios terrores. La primera noche, escuchamos pasos que se acercaban a nuestro campamento. Pasos demasiado deliberados para ser animales,
demasiado sigilosos para ser coincidencia. Alguien nos había estado siguiendo, observando, esperando el momento adecuado para... ¿qué? ¿Robarnos? ¿Matarnos? ¿Algo peor? David se había quedado despierto toda la noche, con un cuchillo en la mano, y yo podía ver en sus ojos que ya no era el ingeniero de software gentil con el que me había casado. Era algo más primitivo, más peligroso, un predador preparado para defender a su manada. Emma había desarrollado un talento inquietante para moverse silenciosamente a través del bosque, apareciendo y desapareciendo como una sombra. Me preguntaba qué otras habilidades estaba desarrollando, qué otros aspectos de su personalidad estaban emergiendo en respuesta a este mundo nuevo y terrible. Marcus había dejado de hablar casi por completo. Caminaba cuando le decíamos que caminara, comía cuando le dábamos comida, dormía cuando le decíamos que durmiera. Pero sus ojos habían desarrollado una expresión que había visto en documentales sobre zonas de guerra. La mirada vacía de alguien que ha visto demasiado, demasiado pronto. La segunda noche en el bosque, los pasos regresaron, pero esta vez eran múltiples. Un grupo se había reunido alrededor de nuestro campamento, manteniéndose justo fuera del rango de nuestra visión, pero lo suficientemente cerca como para que supiéramos que estaban ahí. No durmieron, y nosotros tampoco. Al amanecer, encontramos evidencia de que habían estado observándonos toda la noche, huellas en el barro alrededor de nuestro refugio, ramas rotas que formaban un círculo perfecto alrededor de nuestro campamento, y algo más perturbador, pequeñas pilas de huesos que definitivamente no habían estado ahí la noche anterior, huesos humanos. Después de 3 días de terror en los bosques, siendo acosados por figuras que nunca llegamos a ver claramente, finalmente llegamos a Millbrook, la pequeña ciudad rural donde vivía mi hermana Janet. Por un momento, cuando vimos las primeras casas, cuando vimos humo saliendo de las chimeneas y personas trabajando en jardines, pensamos que habíamos encontrado un refugio, un lugar donde la pesadilla no había llegado. Estábamos equivocados, pero no de la forma que esperábamos. Millbrook había sobrevivido, sí, pero había sobrevivido convirtiéndose en algo que no reconocía como sociedad humana. Habían establecido un sistema de gobierno basado en utilidad práctica. Si podías contribuir trabajo físico valioso, podías quedarte. Si no, bueno, había una razón por la que no había personas mayores o enfermas visibles en las calles. Fuimos detenidos en los límites de la ciudad por patrullas armadas que nos interrogaron durante horas. No nos preguntaron nuestros nombres o de dónde veníamos. Nos preguntaron qué habilidades teníamos, qué recursos podíamos contribuir y si habíamos matado a alguien para llegar hasta ahí. Esa última pregunta me persigue, porque la forma en que la hicieron sugería que había una respuesta correcta y no era no. Janet había sobrevivido, pero había perdido algo esencial de sí misma en el proceso. Cuando finalmente nos reunimos, no hubo lágrimas de alegría o abrazos emocionales. Solo un cálculo frío de cuántos recursos adicionales representábamos y si nuestra presencia beneficiaría o amenazaría su posición en la jerarquía de supervivencia de la ciudad. Las cosas han cambiado, dijo, y la forma en que pronunció cosas abarcaba toda la realidad de lo que había sido perdido. Aquí tenemos reglas. Todos trabajan, todos contribuyen, y todos entienden que el bien de la comunidad viene antes que los deseos individuales. Sonaba razonable, incluso admirable, hasta que comenzamos a entender lo que realmente significaba. Los niños que no podían trabajar eran considerados cargas.
Las personas con discapacidad habían decidido marcharse voluntariamente y las familias eran reorganizadas basadas en eficiencia reproductiva y laboral en lugar de vínculos emocionales. Emma fue inmediatamente valorada por su juventud y adaptabilidad. Marcus fue visto como un recurso potencial una vez que fuera recondicionado apropiadamente. David y yo fuimos evaluados por nuestras habilidades específicas y puestos en listas de trabajo que no admitían negativa. Pero lo más inquietante era que muchos de los residentes parecían genuinamente contentos con este sistema. Habían cambiado libertad individual por seguridad colectiva, y para ellos era una transacción buena. 6 meses después, habíamos establecido una rutina que hubiera sido impensable en nuestras vidas anteriores. Nos levantábamos al amanecer, porque la luz solar era demasiado valiosa para desperdiciar. Trabajábamos hasta que nuestros cuerpos no podían más, porque no trabajar significaba no comer. Nos acostábamos poco después del anochecer, porque las velas eran un lujo que teníamos que ganarnos. Pero habíamos sobrevivido. Físicamente, al menos. David había encontrado su lugar manteniendo los sistemas mecánicos que aún funcionaban sin electricidad. Su transformación de ingeniero de software a mecánico improvisado había sido notable, pero también había perdido algo suave en su personalidad, algo gentil que no creo que jamás regrese. Emma había florecido en este mundo nuevo de maneras que me llenaban simultáneamente de orgullo y horror. Se había convertido en una de las personas más competentes de la comunidad, capaz de encontrar comida, construir refugios y defenderse si era necesario. Pero también había desarrollado una dureza emocional que la hacía parecer décadas mayor que sus 16 años. Marcus había aprendido a funcionar en este mundo, pero a costa de todo lo que había sido antes. El niño creativo y curioso que había criado ya no existía. En su lugar había un adolescente eficiente que podía realizar tareas asignadas, pero que había perdido la capacidad de soñar o imaginar. Y yo había aprendido que los seres humanos son infinitamente adaptables, incluso a horrores que deberían romper nuestras mentes. Pero había comenzado a darme cuenta de algo que me aterraba más que todas las violencias que habíamos presenciado. Estábamos comenzando a olvidar cómo se sentía encender un interruptor de luz y que simplemente funcionara. Olvidar el sonido de un teléfono ringiéndose o la sensación de conectarse instantáneamente con personas del otro lado del mundo. Olvidar lo que significaba vivir sin miedo constante, sin vigilancia perpetua, sin la necesidad de evaluar a cada persona que conocías como una amenaza potencial o un recurso útil. Los niños nacidos después del colapso nunca sabrían que había existido otro mundo. Para ellos, esto era normal. La vida siempre había sido trabajo físico constante, comunidades fortificadas, y la aceptación de que la muerte violenta podía llegar en cualquier momento sin advertencia. Y yo me había empezado a dar cuenta de algo que me aterraba más que todas las violencias que habíamos presenciado. Estábamos comenzando a olvidar. Y esa era la verdadera tragedia. No solo habíamos perdido nuestra civilización tecnológica, habíamos perdido nuestra capacidad de imaginar que algo mejor era posible. Si estás escuchando esto, significa que has encontrado uno de los registros que dejé escondidos antes de que llegara mi momento. No morí de hambre, o de frío, o de violencia, aunque todas esas cosas estaban siempre presentes. Morí de algo más sutil. Morí de la comprensión gradual de que el mundo que había conocido, el mundo donde había criado a mis hijos, el mundo donde creía en el progreso y la bondad fundamental de la humanidad, ese mundo había sido una ilusión. Mi familia sobrevivió,
Espero que aún estén vivos cuando escuches esto. Pero las personas que eran antes del colapso, esas personas murieron hace mucho tiempo. ¿Sabes qué es lo más aterrador de todo? No son los grupos de caníbales que rondan los bosques. No son las comunidades que han decidido que matar es más eficiente que compartir. No es la ausencia de electricidad o medicina o comunicación. Lo más aterrador es la velocidad con que nos adaptamos, la facilidad con que aceptamos que este es ahora el mundo, la forma en que dejamos de llorar por lo que habíamos perdido y comenzamos a celebrar pequeñas victorias de supervivencia como si fueran triunfos grandiosos. Somos una especie que puede acostumbrarse a cualquier horror, siempre que ese horror se convierta en la nueva normalidad. El silencio eléctrico continúa, y con él, la lenta pero imparable transformación de la humanidad en algo diferente, algo que puede sobrevivir en este mundo nuevo, pero que quizás ya no merece ser llamado humano. Si encuentras este registro, recuerda lo que fuimos. Recuerda que una vez vivimos sin miedo constante. Recuerda que una vez creímos en el futuro. Y si tienes hijos, cuéntales sobre las luces que una vez se encendían con solo tocar un interruptor. Cuéntales sobre las voces que viajaban instantáneamente a través del mundo. Cuéntales que una vez creímos que el mañana sería mejor que hoy. Porque alguien tiene que recordar. Alguien tiene que mantener vivo el eco de lo que éramos antes de que la oscuridad se lo trague para siempre. Mi nombre era Sarachen. Y este era el mundo que perdimos. Y a ti, si te ha gustado nuestra historia de terror, por favor, dale a like y suscríbete al canal para que podamos traer más historias terroríficas que te dejarán la sangre helada. Muchas gracias por asistir y hasta otra historia.